Cedillo. Adela, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Adela, he leído una serie de tweets que colocaste ayer y en los cuales das a conocer pues parte de la faceta no tan difundida, aunque no es una faceta oculta, de Gers Manero como coordinador de aquella terrible y temible Operación Cóndor que se realizó en los tiempos en los que presidía el país Luis Echeverría Álvarez y que fue una constante violación de derechos humanos, de secuestros, de una serie de incidentes. ¿Quién es Gers Manero y cuál es su relación con los represores de la guerra sucia? Adela Cedillo. Bueno, Alejandro Gers Manero es un egresado de la Escuela Libre de Derecho. Él era amigo de Ojeda Paullada, el procurador que fue nombrado por Echeverría procurador general de la República. Y por esas conexiones es como él es nombrado oficial mayor de la Procuraduría General, de la PGR también, ¿no? Bajo este cargo de oficial mayor, él en 1975 es nombrado coordinador de las operaciones antidrogas. Hubo la primera de estas operaciones con participación de la DEA, fue la operación Trizo, a la que estuvo vigente de 75 a 76, y a esta siguió la operación Cóndor, ¿no? De 77 a 88, ¿no? Entonces Gers, bueno, él tiene esta participación en los sexenios de Echeverría y de López Portillo. Quiero enfatizar que la operación Cóndor no solo era una operación contra las drogas, también fue una operación como en el noroeste específicamente, aunque estuvo en todo el país, pero en el noroeste por su relación con la intersección entre movimientos guerrilleros y narcotráfico, se dio una convulsión social impactante, ¿no? Los órganos de seguridad estaban todos los días combatiendo guerrilleros, narcotraficantes, campesinos que estaban al borde de tomar las armas. Fue una era de mucha movilización social, de mucho, bueno, obviamente pues estaba la Liga Comunista 23 de septiembre, entonces se juntan muchos fenómenos. Cuando me refiero específicamente a los estados de Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua, que son conocidos como el Cuadrilátero de Oro, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas operaciones antidrogas no solo buscan a los narcotraficantes, sino que también buscan a los presuntos guerrilleros, ¿no? ¿Dónde están los guerrilleros? ¿Qué comunidades los están apoyando? Porque la Liga sí tuvo una presencia muy fuerte en el noroeste. De hecho, el noroeste es la región donde la Liga alcanza una conexión con los movimientos sociales, movimientos agraristas y estudiantiles específicamente. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la CIA da instrucciones para que la Operación Cóndor también se busque a guerrilleros y se busque el armamento, la procedencia del armamento. Entonces, en la Operación Cóndor detienen a muchos activistas sociales, campesinos, solicitantes de tierras, peticionarios, detienen a guerrilleros, presuntos guerrilleros, de hecho, durante la Operación Cóndor hubo más detenidos por la guerrilla que por el narcotráfico. Uh-huh. Detenidos desaparecidos, quiero decir, registrados, conocidos, ¿no? Hay una enorme cantidad de casos que no se conocen, hay un subregistro impresionante. Y bueno, definitivamente, aunque puede ser engañoso pensar en Operación Cóndor como una operación solo antinarcóticos, pues no, también está este elemento profundamente político, ¿no? Y definitivamente, pues Gers Manero es el coordinador nacional de la Operación Cóndor. Entonces, pues él está y es amigo personal de Ojeda Paullada, que tiene un papel muy destacado en la Guerra Sucia. Entonces, bueno, el señor sabe de lo que está haciendo, ¿no? No es que él hubiera estado ajeno al clima de contrainsurgencia que dominaba la época. ¿Y cuál es la responsabilidad específica de Gers Manero en todo esto? Leí ayer en los tweets que colocaste que él no era un torturador personalmente, pero que nombró a torturadores en diferentes áreas de trabajo de aquella Operación Cóndor. Sí, pues definitivamente en la escala de mandos, pues él tiene una responsabilidad directa porque hay elementos que venían de
las redes del crimen organizado en el estado de Chihuahua, la zona amapolera, ¿no? Lo que es conocido como el Triángulo Dorado, que es específicamente la zona amapolera de los Altos de Sinaloa, Chihuahua y Durango, donde se cruzan estos estados y ahí se produce, fue el principal productor de amapola en el país, ¿no? Entonces, había elementos tanto de las policías judiciales estatales como la Policía Judicial Federal que administraban las redes del narcotráfico, ¿no? Entonces, hay una secuencia de documentos de la DFS explicando todo el involucramiento de estos funcionarios en tanto la extorsión a narcotraficantes, porque pues obviamente las autoridades buscaban un beneficio personal, pues la corrupción, ¿no? El enriquecimiento personal. Entonces hay una descripción de estos funcionarios y cuando Gertz Manero empieza la operación Trizo y después la Cóndor, estos mismos funcionarios, gente como Carlos Aguilar Garza, Jaime Alcalá, Cruz López, son enviados a Sinaloa como responsables regionales en el noroeste de la Operación Cóndor, ¿no? Entonces hay múltiples testimonios recogidos por periodistas, por nacionales y extranjeros, por defensores de derechos humanos, abogados del Colegio Eustaquio Buelna de Sinaloa, Colegio de Abogados, y otros periodistas de proceso, un periodista que se llama Craig Pice, un politólogo que se llama Richard Craig. Entonces hay una serie de testimonios que coinciden en describir la Operación Cóndor como una campaña de tortura y extorsión masiva a los presuntos productores de drogas. Entonces estos elementos, estos que mencioné, Carlos Aguilar, Jaime Alcalá, etcétera, son referidos constantemente como torturadores, ¿no? Como personas que personalmente, a pesar de ser funcionarios públicos, personalmente llevaban a cabo estos actos de tortura contra miles de campesinos. Por lo menos 5,000 campesinos fueron detenidos durante la Operación Cóndor. Eso me parece un subregistro, ¿no? Yo creo que fueron muchos más. La Operación Cóndor duró muchos años, pero su peor etapa fueron justo el periodo donde estuvo Gertz Manero como coordinador nacional, donde hubo más tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, mujeres violadas. Claro, también la Operación Cóndor tenía un componente militar, no todo lo hizo la PGR con la Policía Judicial Federal, ¿no? Pero sí hay un acuerdo generalizado, que fue una campaña de extorsión masiva, de tortura masiva, para eliminar a competidores menores del negocio de las drogas, porque pues la demanda de drogas era muy alta, ¿no? Entonces todos querían su parte en el mercado y esto determina que la PGR pues tenga este papel que no me cabe ninguna duda que es planeado, a pesar de que los documentos aquí son un poco más ambivalentes, más ambiguos, pero claro que tuvo que haber sido algo planeado, porque fue algo sistemático, algo que duró muchos años, algo que siguió ocurriendo a pesar de las protestas de la sociedad sinaloense y el Triángulo Dorado, ¿no? Entonces yo sí responsabilizo al señor Gertz Manero como alguien que siempre defendió el éxito de la Operación Cóndor, como diputado de Movimiento de Convergencia. En el 2009 me parece que él dijo que la Operación Cóndor había sido un éxito, ¿no? Entonces, y cuestionó una campaña que generó miles de casos de tortura. Estos 5,000 campesinos que en los que están en los registros oficiales, debemos asumir que todos ellos fueron torturados. Era un procedimiento estándar, era un procedimiento que aparte con mucha violencia de género, las mujeres las violaban invariablemente, ¿no? Entonces, a mí me impresiona que Gertz Manero se haya mantenido tantos años sin ningún tipo de cuestionamiento público, como el que sí tuvieron Nazar Haro y otros represores, ¿no? Leí uno de los tweets que pusiste ayer, dice: la gente se imagina que a los represores de los años 1970 se les salía la baba con sangre, pero no, eran profesionistas ilustrados, escritores de novelas y obras jurídicas e históricas, gente como Mario Moya Palencia, Sergio García Ramírez, Jesús Reyes Heroles y Alejandro Gertz Manero. ¿Represores ilustrados, Adela Cedillo? Claro, pues había nazis con doctorado, ¿no? Claro.
pues el tener esta sociopatía no quiere decir que no fueran hombres inteligentes, brillantes, pues estamos hablando de personas que tenían mucha facilidad pues para relacionarse, ¿no?, con el medio de la alta cultura por su formación, ¿no? Y, o sea, en el caso de Gertz Manero, su mamá era escritora, novelista, productora de teatro, y entonces Gertz Manero también tiene esta pasión por el teatro, ¿no? Entonces, pues son las dualidades de la conducta humana, así como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que represor de día, hombre ilustrado de día, represor de noche, ¿no? Adela, y pues se ha vuelto a poner en el centro del análisis la historia y la figura de Alejandro Gertz Manero por esta irrupción en el Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3 incluso. En específico, ¿qué opinas de esa irrupción y cómo has visto la respuesta de la comunidad académica y de investigación sobre este tema? Bueno, lo primero que quisiera aclarar es que yo esto que te he contado de Gertz Manero, yo lo sé desde hace muchos años, sí. Pero a mí me parece un hombre absolutamente temible. Es un hombre que bajo este manto de ser un hombre ilustrado y amante de las artes y la alta cultura, la gente no alcanza a dimensionar, ¿no?, de qué tipo de persona, con qué tipo de individuo estamos tratando. O sea, a mí me parece que él ha tenido unas actitudes realmente sociopáticas, ¿no? Entonces a mí me da miedo hablar de esto, ¿no? O sea, yo no, pues soy una académica, ¿no? Yo vivo de mi trabajo, entonces no quiero, no tengo una organización que me respalde, que me saque de apuros si el señor me pone en su mira, ¿no? Porque es un hombre profundamente vengativo, arbitrario y que ha acostumbrado a utilizar los peores métodos, ¿no? Entonces yo no dudaría que él se valió de esos métodos para obtener este nombramiento. No creo que haya sido algo que se haya dado simplemente porque fue un funcionario, porque es un funcionario de alto nivel, ¿no? Yo creo que tuvo que haber ahí algún tipo de mensaje indirecto, no puedo especular porque no sé, ¿no? Pero no me extrañaría que eso hubiera sido el caso, ¿no? Ahora, definitivamente creo que si la comunidad científica que de por sí ha rechazado este nombramiento sin mérito, supiera que estamos ante un personaje que debería ser investigado por su participación en la Operación Cóndor y en otras operaciones llevadas a cabo por la PGR que implicaron una violación masiva de los derechos humanos, yo creo que sería la comunidad reaccionaría aún de una forma más furibunda, de una forma más, pues con un rechazo contundente hacia este personaje, ¿no? Como yo no soy parte del SNI, porque bueno, yo vivo en Estados Unidos, pero me daría me produce mucha indignación que un hombre que no tiene este mérito académico, pero sin embargo le guste su cobertura natural, es su escudo, es como yo pertenezco aquí, yo soy un hombre de letras, bajo esa pantalla, ¿no? Él pretende que se olvide todos sus crímenes y todo lo que hizo durante la Guerra Sucia, ¿no? Entonces, creo que CONACYT probablemente no conoce toda la trayectoria de este señor. Yo les haría un llamado para que revisen la clase de persona de la que estamos hablando y la dificultad, evidentemente. Yo no puedo poner una denuncia contra este señor porque él es el fiscal general de la República y porque yo no tengo personalidad jurídica, ¿no? Sin embargo, yo entrevisté a muchos campesinos del Triángulo Dorado y a mí me produce mucha irritación que un hombre así sea fiscal de la República y sea pues tenga estas aspiraciones, ¿no? De pertenecer a la clase ilustrada del país, a la comunidad científica, y sobre todo porque en los 70s todos estos campesinos que fueron torturados, sus esposas vejadas, sus propiedades despojados de sus propiedades, no pudieron defenderse. La mayoría migró a Estados Unidos, ¿no? O a otras ciudades de México. Y no pudieron defenderse porque Gertz Manero era representante de una institución que los estaba atacando y criminalizando. 40, 50 años después,
40 años después es el mismo personaje en las mismas funciones, con todavía más poder y con toda la impunidad. ¿Quién va a poner una denuncia contra este individuo, no? Uh-huh. Adela Cedillo, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a la historia que siempre llega pues a tiempo, con mucha frecuencia, para recordarnos quiénes son los personajes que están en la cartelera política del momento. Adela, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias, Adela, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, gracias. Al contrario.